Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Primer video del 2024 en este canal. Se terminaron las vacaciones. Para los que se hayan perdido los videos anteriores, nosotros hace el día de hoy, exactamente hace 4 años, que iniciamos a vivir en un motorhome, a viajar por América con el objetivo de unir en esta primera etapa Ushuaia con Alaska. Hace unos meses atrás llegamos nada más y nada menos que a nuestro país número 18, a México, donde dejamos nuestro motorhome para venirnos a la Argentina a cumplir un gran sueño que era subir a la Aconcagua. Así que los invitamos a que vean esos videos si aún no lo han hecho. Y además, por supuesto, aprovechar a visitar a la familia, compartir con amigos que hacía 1 año y medio que no los veíamos. Así que después de 4 años, esta vez volvimos a pasar las fiestas con ellos, pero ya es hora de volver. Nos llevamos, o por lo menos yo me llevo, 6 o 7 kilos de más, seguro, en este paso por Argentina. Ya hemos agarrado ruta, está súper gris el día de hoy. Estamos yendo rumbo hacia Buenos Aires para hacer 2 cosas. Una, vamos a hacer por primera vez una juntada en Buenos Aires y luego tomarnos nuestro avión que nos va a llevar a reencontrarnos con nuestra casita. Hemos venido a conocer un lugar muy importante en la historia de nuestro país. Para aquellos quienes no sepan, entre el año 1976 a 1983 en Argentina estuvimos en dictadura y este lugar donde estamos ahora, que es la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, fue uno de los centros clandestinos de detención que durante esta época de dictadura se secuestraron, torturaron y mataron a un montón de personas. Este lugar es de entrada libre y gratuita, tiene unas audioguías, por eso estamos acá con auriculares. Uno puede ir escaneando y escuchando en cada uno de los carteles la historia, donde te van relatando y poniéndote bien en contexto tanto de la historia de Argentina y cómo funcionaba la ex ESMA en aquel entonces. Acá ni bien uno ingresa, hay un mapa de Argentina donde se muestran en las distintas ubicaciones los más de 750 centros clandestinos que se pudieron identificar. Es tremendo, la verdad hay que venir preparado para escuchar todas las cosas que han pasado acá. No es fácil, es bien fuerte. En estos momentos estamos dentro de lo que era el pabellón principal. Esto, este lugar, como les contábamos, era la Escuela de Mecánica de la Armada, es decir, que acá habían un montón de militares estudiando, aprendiendo oficios, formándose, pero a la vez, entre el 76 y el 83, a la par también funcionaba el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. En todos los vidrios de acá de lo que es el pabellón hay fotos de los 30.000 desaparecidos por la dictadura. En estos momentos estamos por ingresar al casino de oficiales y acá es donde se llevaba a cabo la detención, la tortura, donde se expropiaban los bebés. Bueno, son todos los hijos de desaparecidos que hemos escuchado a lo largo de todos estos años en la historia de nuestro país. Se estima que fueron 5.000 los detenidos acá en el casino de oficiales. Y miren, acá hay un
gráfico que muestra cuál era el circuito. Está diferenciado entre dos maneras: el circuito de los prisioneros y el otro es el grupo de tareas y circuito de la información. Los secuestraban, los torturaban, después quedaban recluidos, ¿sí? Podían estar ya sea acá en la ESMA o en otro lado, y después el traslado era lo que hacía alusión a los asesinatos. En este lugar, que hoy en día hay un baño, acá había un teléfono, ¿sí? Que era el que se utilizaba para que los prisioneros llamaran a sus familias y les pidieran a los familiares que no hicieran las denuncias. En estos momentos nos encontramos en el tercer piso del casino de oficiales. Este lugar era denominado Capucha porque era uno de los sitios donde se encontraban los detenidos encapuchados, venían con grilletes. Los espacios eran sumamente reducidos, bien pequeños, eran llamados como cuchas, como haciendo alusión a la cucha de los perros. Obviamente que la comida era escasa, estaban todos así como en penumbras, está todo muy cerrado. Estamos, como decía, en el tercer piso, es como si fuese un altillo. La verdad es que en estos momentos se siente mucho calor. No quiero ni imaginarme cuando habían acá un montón de personas más, cuáles eran las condiciones que tenían. Acá también se exhibe, hay una muestra del fragmento del juicio a las juntas, donde hay testimonios de personas que habían estado detenidas acá, y también se puede ver un espacio que representa cuál era el tamaño que tenían estas cuchas, que eran sumamente pequeños, el espacio que tenían las personas para estar con una colchoneta bien finita. En estos momentos estamos en la pieza de las embarazadas. Se estima que hubieron al menos 30 mujeres que estaban embarazadas y dieron a luz a sus hijos acá. Acá tenemos los nombres de los casos. Este es uno que tal vez les resuene mucho. Lo canta León Gieco en una canción que dice de Juan Cabandier. Y bueno, iban relatando dónde fueron secuestrados sus padres, cuándo dieron a luz, qué fue lo que pasó con esos chicos, si es que se sabe. Por ejemplo, acá hay una carta de una mamá que dio a luz acá, pero su hijo lo mandaron con su familia, a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, en la historia de acá de Juan Cabandier, lo entregaron, su madre fue trasladada, el término que utilizaban cuando iban a asesinarlos, y bueno, lo habían entregado a un policía y a su esposa. Entonces así hay un montón de historias y de personas al día de hoy siguen desaparecidas. En la búsqueda de todos estos casos existen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Pero miren el tamaño de estas piezas, ¿no? Sumamente pequeñas y no recibían ningún tipo de atención médica. Y además en este piso se encontraba también esta parte a mis espaldas conocida como el pañol, que los militares, cuando iban a hacer los secuestros de los detenidos, además expropiaban un montón de bienes y los acumulaban acá. Y por último también tenemos el área conocida de la pecera, donde acá se falsificaban documentos, que escuchamos un podcast que está muy bueno en Spotify, es de Radio Ambulante, se llama El Fotógrafo, se los recomendamos, porque todo lo que relata esta persona ocurría acá, donde falsificaban la documentación de los militares. Esto también funcionaba como si fuese una agencia de noticias y los hacían trabajar a las personas acá como con vidrios de acrílico para poder controlar lo que hacían. Y como les contábamos de este podcast del fotógrafo, esta persona era Víctor Basterra, se dedicaba digamos, su tarea era falsificar los documentos. Lo que hizo fue guardar una copia de las fotografías que les iba tomando a los militares. Entonces presenta en el 84 el informe Basterra, que fue una de las primeras denuncias que se tuvo para después luego hacer el juicio de las juntas. Y acá se exponen las fotografías de las personas, digamos, que él les tomaba la foto para luego falsificar los documentos. De verdad está muy bueno ese episodio, sumamente recomendable. Como les contábamos minutos atrás, una vez que secuestraban a los prisioneros, los mandaban acá al sótano, que aquí luego eran torturados. Hay un montón de relatos, de testimonios que contaban de personas que han sido torturados, bueno, con golpes, decía que con cuánto objeto tuvieron en la mano los represores, violaciones, picana eléctrica,
hay otro método que le llamaban el submarino, que era meterles la cabeza en un cubo de agua hasta asfixiarlos. Es muy duro todo lo que uno va viendo aquí. Y allí tenemos más fotos del informe Basterra, que es lo que les veníamos contando. Ya para el año 1979, como ya habían muchas denuncias, hace una visita a la ESMA, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero todo lo que era la ESMA, bueno, y sus dirigentes habían hecho modificaciones en los edificios para que no coincidieran con los relatos de los detenidos. Por ejemplo, uno de ellos era que había un ascensor en el edificio, en el casino, entonces todas las personas escuchaban ese ruido, bueno, lo eliminaron completamente y otros sitios también fueron modificados. Por ejemplo, en estos momentos nos encontramos en el playón que está frente al casino de oficiales y acá se construyó toda una pequeña pared para tapar y cubrir los vehículos que ingresaban acá y que no fueran vistos desde afuera. Sin embargo, si pueden apreciar en el mapa de Buenos Aires, la ESMA está bien en pleno corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos acá frente a Avenida Libertador y la realidad es que las personas que estaban detenidas acá lograron percibir y darse cuenta que estaban ubicados acá bien en el centro debido a los ruidos de lo que era el tránsito, el tren que pasa por acá cerca, Aeroparque de hecho está muy cerquita porque pasan los aviones por acá, los gritos de los ruidos del Monumental que también está por acá cerca. Entonces bueno, todas esas cosas también fueron ayudando a que se pudiera identificar y descubrir, que acá en la ESMA, uno de los mayores sitios de detención clandestina que existió en la dictadura argentina. Y como les contábamos, en el circuito de los prisioneros, la última etapa era el traslado, que era el exterminio de los detenidos. Y la manera que más utilizaron fueron los famosos vuelos de la muerte. Desde acá, desde la ESMA, desde los centros de detención, eran llevados al aeropuerto, desde donde salían los vuelos en aviones tal como este que está acá a nuestras espaldas, que fue recuperado hace algunos pocos años atrás, y subían a las personas allí y luego las arrojaban al mar o al Río de la Plata. La verdad es que estuvo muy bueno haber conocido, haber podido visitar la ESMA, conocer más de la historia de nuestro país. Ojalá que tengan la oportunidad de hacerlo. Es muy duro, la verdad te pone la piel de gallina todo el tiempo cada vez que vas leyendo las cosas, escuchando los testimonios, pero bueno, está muy bueno poder venir y conocer una parte de nuestro país. También aprovechamos el paso por la ciudad para conocer el famoso Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Fue fundado en 2001 con el objetivo de coleccionar, preservar, estudiar y difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Conserva y exhibe un patrimonio de aproximadamente 400 obras de los principales artistas modernos y contemporáneos de la región. Se destacan las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni, Jorge de la Vega, Tarsila do Amaral, entre otros. Si estás planificando ir a Buenos Aires, te recomendamos darte una vuelta por el Malva.
Y ahora sí, ya estamos llegando a Vicente López, donde vamos a hacer por primera vez una juntada en Buenos Aires y además nos vamos a encontrar con otros viajeros. Seguramente a todos los conozcan. Con dos parejas estuvimos viajando durante mucho tiempo. Después de un año y pico nos vamos a reencontrar con los chicos de la ruta y con los Chesty. Además nos vamos a conocer por primera vez en persona con los chicos de Viajar Vale la Pena, con quienes hemos estado hablando muchísimas veces. Y también va a estar la familia Zap. Vamos a tener el honor de poder conocerlos en persona, así que ya estamos llegando. Los veo conocidos. Esta gente es real, viejo. Hola, Chiru. Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Miren con quién nos reencontramos. Amigos. También, qué lindo verlos. ¿Nos vamos a reencontrar en México en Sí. unos meses? Seguramente que sí. Obvio. Seguramente que sí. Porque Lo nosotros podemos, ya lo podemos. Nos tienen que esperar los chicos. ¿México o Estados Unidos? Ahí nos Sí, encontramos. claro. Sí, claro. En ese lugar. No sé si se vendrá Claro que sí. o no se Claro vendrá que sí. caravana Acá, mágica amigos. número 2, pero... Ya sin compromiso. Y ya Nos estamos encontramos ahí. Diga. en Vicente López y la cantidad de gente que hay dando vuelta por acá. Así que creo que la juntada se va a venir hermosa. Después de tremenda juntada, queremos agradecer a la inmensa cantidad de gente que ha pasado hoy por acá. No lo podemos creer. La verdad es que estuvo increíble, estuvo hermoso, estuvimos compartiendo con un montón de ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Hemos podido ponerles cara a muchos de los nombres que nos acompañan hace 4 años. Así que nada, la verdad es que estuvo hermoso. Gracias de verdad por todo el cariño. Nos vamos muy contentos, recargados de amor y muchas energías, porque ya en poquitas horas estamos yéndonos al aeropuerto para subirnos al avión y volvernos a reencontrar con la Jaconeta. Pero antes nos vamos a despedir también de nuestros amigos viajeros que algunos ya conocíamos y algunos conocimos hoy, así que hemos pasado un día hermoso también compartiendo con ellos. Vamos a tomar algo y nos vamos para el aeropuerto. Se viene el brindis. Estamos en el aeropuerto, estamos próximos a embarcar. Fue muy duro despedirse de la familia. Estuvimos hasta lo último acá con mis suegros que nos trajeron para acá. Así que hemos disfrutado a full todos estos días en Argentina, con amigos, con la familia. Han sido unos días hermosos, pero ya es hora de volver. Y quería aprovechar a darles una recomendación, un dato. Nosotros usamos a lo largo de todos estos años Asís 365, que es una asistencia al viajero. Y quería contarles que hay algunas de las pólizas que ellos ofrecen que incluyen el uso de las salas VIP en los aeropuertos, para que lo tengan en cuenta a la hora de contratar una póliza si es que están por viajar en avión. Recuerden que si usan el código Hakuna 365 tienen un 5% de descuento extra a la hora de contratar su cobertura. Mientras tanto, nosotros ya acá haciendo la fila para
subir al avión. Escala, después de 7 horas y pico de vuelo, hemos llegado a un nuevo país para Hakuna Matata por el mundo, pero en esta oportunidad solamente vamos a estar en el aeropuerto. Hemos llegado a República Dominicana, que próximamente esperamos venir a conocerlo y recorrer el país. Ojalá que sí, pero esta vez tenemos una paradita de 2 horas, así que vamos a hacer la conexión para llegar acá. Acabamos de llegar a Cancún, ya estamos nuevamente en México. Nos han dado 90 días para recorrer todo el país, así que se vienen muchos kilómetros por delante acá en México. Y mientras esperamos a que llegue el equipaje, vamos a aprovechar a activar nuestra eSIM de Holafly, que como ya saben la venimos usando hace varios meses porque es súper práctica y acá en México hay internet ilimitado, entonces nos facilita un montón el laburo. La compra se puede hacer desde la aplicación que ya está disponible o directamente desde la página web. Elegís el país que querés recorrer. También hay planes globales, por ejemplo para todo Norteamérica o para Sudamérica, que lo puedes usar en cualquier país, que está buenísimo. Si vas a recorrer varios países no tenés que andar preocupándote por el chip en cada uno de los países. Te llega un QR al mail, lo escaneás y listo, ya tenés internet. Y además, usando el código de descuento Caro y Santi, tienen un 5% de descuento en cualquiera de las eSIM que contraten con Holafly. Había muchísima gente en el aeropuerto. Miren toda la gente esperando para recuperar su valija. Esperemos que llegue la nuestra sin problemas. Bueno, ya tenemos uno de los equipajes. Falta mi mochila, la cantidad de cosas que trajimos. Mi suegra había lavado todas las mochilas. La mugre que tiene. Finalmente hemos logrado salir. La verdad es que fue bastante extenso en todo el tiempo entre bajar del avión, hacer migraciones, que llegaran los equipajes, pero aparentemente todo de 10. Y ya nos está esperando Rosy, que fue la misma persona que nos trajo al aeropuerto cuando nos fuimos para Argentina. Estamos acá una persona de confianza para que tengan de referencia. Aproximadamente unos 500 pesos mexicanos es lo que cuesta un transporte desde el aeropuerto hasta algunas de las zonas de Cancún. Y si no, también hay otros transportes acá. Hay una empresa muy conocida en México que se llama ADO, que uno lo puede tomar de acá si va directamente hasta Tulum, Playa del Carmen y esos otros destinos. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta.
después de tanto tiempo. ¡Cangureta! Hemos llegado a casita. Tengo un poquito de miedo de entrar a cómo puede estar esto después de 2 meses. Perfecto, el auxiliar, todas las ventanas, la alarma activada. No, pero no lo digo por eso, digo por la... por la humedad y eso. Mirá cómo está el óxido acá. Bueno, ya igual mañana la vamos a ver bien de día porque son las 19:54 acá, son las 8 de la noche acá en México, o sea que en Argentina son las 10 y bueno, hace 24 horas que andamos dando vueltas por estos lados, así que ahora es momento de abrirla y ver cómo está todo Momento adentro. de la verdad.